Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo queremos contestar a una de las preguntas más frecuentes que todos nos hacemos o nos hemos hecho cuando empezamos a entrenar, y es ¿en cuánto tiempo voy a obtener cambios a nivel muscular y a nivel de fuerza? Empezamos. Espera, una cosa, quiero comentarte que en mi Instagram personal, @PowerExplosive, aporto píldoras informativas cada día, contenidos de 1 minuto que te van a ayudar muchísimo, así que estés invitados a pasar por allí. Empezamos. Bueno compañeros, en este vídeo vamos a contestar a la pregunta de en cuánto tiempo podemos conseguir resultados, y para ello vamos a basarnos en estos 8 puntos. Para empezar tenemos que hablar de la memoria muscular. Obviamente cuando una persona ya ha entrenado cuando era pequeña o hace un tiempo, tiene mucha más capacidad para conseguir de nuevo esos resultados que ya obtuvo. Esto va a estar muy vinculado con el concepto de mionúcleo, es decir, el núcleo que se encuentra en la fibra muscular. ¿Por qué? Pues básicamente porque en estos mionúcleos es donde se almacena la información de lo que esta fibra muscular puede hacer. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú, por ejemplo, cuando eras más pequeño, cuando eras más joven, ya trabajaste la hipertrofia muscular, es mucho más fácil, vas a conseguir resultados mucho más rápido si dentro de unos años vuelves a retomar esta actividad. Es por eso que en la gran mayoría de casos, las personas que ya han entrenado tienen mucha más capacidad para avanzar mucho más deprisa. El siguiente concepto que va a estar totalmente vinculado con la velocidad a la cual puedes mejorar o puedes conseguir ciertos cambios musculares va a ser el concepto de conexiones neuronales, por dos cosas. Lo primero, tenemos que entender que el hecho de que tú hagas bien un ejercicio, por ejemplo, jugar al baloncesto, hacer un press banca o lo que sea, va a estar totalmente vinculado con que se generen conexiones neuronales hacia eso que estás haciendo y que en consecuencia resulte más fácil hacerlo. Realmente, generar estas conexiones neuronales, aprender a hacer algo, no solamente es una cuestión de practicarlo, es decir, tú puedes generar estas conexiones, por ejemplo, viendo cómo alguien juega al baloncesto, o por ejemplo, practicando jugar al baloncesto, o por ejemplo, soñando que juegas al baloncesto un poquito mejor. Todo esto facilita el aprendizaje para hacer cierto gesto. ¿Por qué digo esto? Pues porque si tú, por ejemplo, cuando eras más joven, entrenaste y ya practicaste ciertos ejercicios, es mucho más fácil que en muy poco tiempo lo vuelvas a hacer de una forma muy sencilla. Es el típico ejemplo de tú jugaste al baloncesto con 10 años y tienes 30, coges una pelota y bueno, del todo mal no se te da. ¿Por qué? Pues porque ya tienes esos conceptos que todavía quedan ahí y es mucho más fácil retomarlo y es mucho más fácil empezar de nuevo. Entonces, si tú ya entrenaste, es muy fácil que la técnica de los ejercicios, esa conexión neuromuscular que te hace sentir ese músculo, ya esté mucho más presente y en consecuencia es una cosa que facilita mucho en la ganancia de masa muscular y en consecuencia de cara a conseguir resultados. Es muy importante que cuando tú haces un ejercicio realmente tengas la capacidad de activar ese músculo, y si ese trabajo ya está hecho, como digo, es mucho más fácil que avances más deprisa. El tercer punto es súper importante y está totalmente vinculado con la velocidad a la que se producen distintas adaptaciones. ¿Por qué digo esto? Es muy frecuente que cuando una persona empieza a entrenar se desanime muy rápido porque no ve muchos avances musculares en las primeras semanas. Quiero decirte que esto es totalmente normal. Aquí voy a dejar una gráfica en la que vemos realmente cómo se producen estas adaptaciones a nivel nervioso y a nivel muscular. En resumen, tengo que decirte que cuando una persona empieza a entrenar, lo primero que hace es ganar fuerza. ¿Por qué? Porque mejora sus conexiones a nivel neural. Mejora la coordinación intramuscular, mejora la coordinación intermuscular, mejora la frecuencia de impulso a nivel del sistema nervioso. Principalmente va a ganar mucha fuerza porque está mejorando el reclutamiento a nivel nervioso. Sin embargo, al principio prácticamente no ganas masa muscular o es mucho más complicado ganar masa muscular. Eso viene después, ¿vale? Viene en semanas siguientes. Entonces, no te desanimes en un principio porque el proceso natural es que primero ganes esta fuerza y después, poco a poco, empiecen las adaptaciones a nivel de masa muscular. Podéis ver además que la curva no es recta, la curva es, pues tiene, como digo, una cierta tendencia a ser curva. Eso quiere decir que al principio vas a tener mucha más facilidad para ganar fuerza y para ganar masa muscular, pero poco a poco, según vas avanzando en tu entrenamiento y según te vas haciendo experto, es mucho más complicado. No te desanimes, no te preocupes, lo normal es primero tener adaptaciones nerviosas y después poco a poco ir ganando masa muscular. El siguiente punto que es muy importante es analizar cuál es tu estado de forma. Es decir, ¿te encuentras en baja forma? ¿Te encuentras con un alto nivel de rendimiento? Esto es importante porque en función de cuál sea tu nivel de entrenamiento, la mejora y la velocidad a la que mejora va a ser diferente. Si tú, por ejemplo, partes con una condición física muy baja, porque nunca has entrenado, porque estás muy desentrenado, etc., es muy fácil que en muy poco tiempo mejores súper deprisa. ¿Por qué? Porque realmente ver cambios en una persona que está muy desentrenada es muy sencillo. Está totalmente vinculado con la curva que describí antes. Al principio la pendiente es mucho más recta y poco a poco, según vas avanzando, pues se va haciendo más plana. Eso quiere decir que te cuesta mucho más avanzar. Es importante que cuando empieces a entrenar
tengas mediciones objetivas de cómo te encuentras. ¿Por qué? Porque realmente tú te ves cada día y en consecuencia no vas a poder valorar si realmente estás mejorando o si realmente pues no estás mejorando. Si por ejemplo pues te haces una foto cada día, realmente cada semana pues puedes comprobar y puedes ir comprobando cómo vas evolucionando y cómo te vas viendo frente al espejo. Este vídeo lo hemos titulado ¿En cuánto tiempo podemos conseguir resultados a nivel muscular? Y tengo que decirte que esto principalmente va a ser una cuestión de expectativas. ¿Por qué? Porque como he comentado antes, desde que tú empiezas a entrenar y desde que empiezas a activar esa masa muscular, vas a conseguir cambios cada día. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente no van a ser apreciables o tú no lo vas a apreciar. Seguramente la gente de tu entorno empieza a verlo mucho antes que tú, pero tú no te vas a dar cuenta porque te ves cada día. Entonces, respecto a la pregunta de ¿en cuánto tiempo puedo conseguir resultados? Es desde ya. Desde el momento en el que empiezas a entrenar, empiezas a mejorar tu fuerza, empiezas a mejorar tu tono muscular, empiezas a mejorar tu hipertrofia, etc. Pero claro, como digo, es una cuestión de expectativas. ¿Por qué? Porque cuando tú has visto este título del vídeo, lo que has pensado es en un cambio de un antes y un después, en el que el cambio es totalmente radical. Y obviamente este cambio radical va a llegar con mucho más tiempo. ¿En cuánto tiempo? Depende de muchas cosas. Va a depender de cómo entrenes, va a depender de cómo te alimentes, va a depender de tu genética y de todos estos factores que ya hemos visto, y muchos más. Entonces, los cambios se producen desde ya si empiezas a entrenar ahora, pero obviamente los cambios radicales, pues cuanto más radical sea ese cambio, más tiempo va a pasar, y es normal. El siguiente punto, y es muy importante, es el punto de la genética. Y tengo que decirte que la genética nunca debe ser una excusa. Yo, por ejemplo, escucho muy frecuentemente el hecho de no, es que yo no mejoro porque tengo mala genética, entonces no me esfuerzo, entonces no entreno. La genética nunca debe ni puede ser una excusa. No hay nadie que sea no respondedora a ningún tipo de estímulo. Es decir, una persona puede ser menos respondedora que otra porque una persona tenga mejor genética, pero es totalmente improbable que una persona no mejore ante ningún estímulo en el gimnasio, es decir, que haga lo que haga no vaya a mejorar. No, eso es erróneo. Sí que es cierto que en función de tu epigenética, es decir, en función de tu entorno, de cómo te has alimentado de pequeño, en función de si has entrenado, si no has entrenado, en función de tu tipo de fibra muscular, tenemos que entender también, por supuesto, que la proporción de fibras rápidas y la proporción de fibras lentas varían de persona a persona, ¿vale? Al final, pues sí que es cierto que una persona, por ejemplo, que tenga más proporción de fibras rápidas, tiene más capacidad para que esas fibras musculares se hipertrofien, pero también para que se atrofien. Al final tienen más capacidad, ¿vale? Entonces, bueno, sí, tenemos que entender que en función de si tu genética es pues, más positiva, más favorable o menos favorable, vas a poder avanzar más deprisa o más despacio y, por supuesto, tu techo fisiológico, es decir, el máximo que puedas alcanzar de forma natural, va a ser distinto, ¿vale? Obviamente, tú puedes ser totalmente diferente a mí, por ejemplo, y que tú mejores mucho más rápido que yo y tengas mucho más potencial. Pero independientemente de que eso sea así, la genética no es una excusa para que sigas mejorando y para que sigas esforzándote. Todo el mundo con el estímulo adecuado va a mejorar y puede mejorar. En conclusión, cualquier persona puede mejorar independientemente de la genética que tenga, pero obviamente para ser campeona de culturismo o para ser campeona olímpica tiene que tener una genética espectacular. El siguiente punto, y tiene una grandísima importancia, es el tema de la individualización. Es decir, el que el trabajo que estás haciendo realmente se ajuste a la persona que lo está realizando. Esto es súper importante porque hay amplísima evidencia, estudios científicos hechos en muchísimas personas, cientos de personas, en los que se ha visto que cuando hacemos un programa de entrenamiento, ya sea para ganar masa muscular o ya sea para ganar hipertrofia, en cientos de personas, y cada programa es exactamente igual en cada una de ellas, cuantificando su RM, cuantificando su fatiga, el conjunto de repeticiones que hacen, el conjunto de series, es decir, todas las personas hacen exactamente lo mismo, no todas las personas mejoran igual, de hecho mejoran de forma totalmente distinta. Hay gente que no mejora nada su hipertrofia, hay gente que mejora muchísimo su masa muscular, hay gente que mejora muchísimo su 1RM, es decir, el peso que puede levantar, y hay gente que no mejora nada su 1RM. Es decir, que cuando 700 personas hacen exactamente lo mismo, unas mejoran y otras no mejoran. Esto nos indica algo muy importante, y es que cada persona, para mejorar al máximo y para avanzar todo lo que puede en el gimnasio, tiene que hacer un programa que sea específicamente actualizado e individualizado para esa persona. Por eso, la figura del entrenador es tan importante, porque te permite ajustar esa carga y te permite hacer las cosas realmente para que tú le saques partido. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de la adherencia. Para mí es vital y es uno de los pilares más importantes para poder realmente mejorar. Por mucho que tú hagas una rutina perfecta, por mucho que tú sigas una rutina de internet, por mucho que tú hagas lo que sea, ¿vale? De nada sirve y no vas a mejorar si no eres capaz de mantenerlo en el tiempo, si no te motiva a hacer ese programa de entrenamiento. Por tanto, adherirte a ese programa, disfrutar de ese programa y realmente cumplir ese programa es lo más importante para que los resultados en el gimnasio lleguen cuanto antes.
Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que quería comentar en cuanto a este vídeo y los conceptos que de verdad creo que son importantes para responder a la pregunta de este título tan llamativo. Si te ha gustado este vídeo, agradezco un montón tu manita arriba y, por supuesto, si no estás suscrito, pues la verdad que te lo agradezco mucho también. Es un gesto que no cuesta nada y vas a estar siempre al tanto cuando suba nuevo contenido. Cuidado.